Muchas veces escuchamos decir que la escuela, el colegio, no ha cambiado en los últimos 100 años, que la forma como enseñamos sigue siendo la misma que el siglo pasado. Pero no solo eso, sino que también lo que enseñamos, las competencias, los contenidos, las habilidades que desarrollamos, también no se han modificado en los últimos 20, 30 años. Para cambiar esa realidad, sabemos que en los últimos años se está priorizando la modificación de los currículos nacionales y que se están también implementando distintas políticas educativas con ese fin, con el fin de hacer que nuestras escuelas, nuestros colegios, sean colegios y escuelas del siglo XXI, que enseñen a nuestros estudiantes para el siglo XXI y como el siglo XXI. Pero también creemos importante que nosotros como docentes estemos al día con lo último a nivel global. Como docentes es necesario que sepamos qué industrias están creciendo, cuáles son los empleos actuales, cuáles son los empleos del futuro, para saber qué competencias tenemos que trabajar y profundizar con nuestros estudiantes. La educación en el país va a cambiar, la educación en tu aula va a cambiar cuando seamos capaces de evolucionar nuestros paradigmas, de evolucionar lo que pensamos, de lo que nuestros estudiantes deben estar aprendiendo, cuando comprendamos cada vez más y mejor qué es lo que les espera a ellos y ellas en el futuro. Hoy, en Laboratorio Docente, justamente analizaremos los empleos con mayor demanda, con mayor crecimiento en el año 2020. Y sacaremos algunos aprendizajes y conclusiones para nosotros en nuestro rol docente. Comencemos. Para comenzar, es importante entender que LinkedIn es una red social profesional. Es una red social que tiene más de 500 millones de usuarios entre empresas y personas independientes. Por lo general, LinkedIn es utilizado por la mayoría para buscar trabajo. Las empresas colocan sus ofertas laborales y las personas independientes postulan a ellas. Es por eso que el reporte que anualmente saca LinkedIn, donde nos cuentan los empleos con mayor crecimiento, con mayor demanda laboral, es tan valioso. No es un juego de perspectiva de a ver qué se viene en el futuro, qué empleos creemos que se va a dar, qué empleos que creemos que va a tener una mayor demanda, sino son empleos que el 2020, el año pasado, han tenido mayor demanda. No estamos hablando de empleos del futuro, sino de empleos que hoy ya están teniendo alta demanda por las empresas y que muy probablemente esa demanda por ese tipo de trabajos siga en aumento. LinkedIn, al ser una empresa que está en todo el mundo, ha sacado un reporte global con los 15 empleos más demandados en el 2020. Pero también ha sacado reportes específicos y es de ahí que hemos elegido el reporte de México, al ser un país latinoamericano, el único país latinoamericano que tiene un reporte específico de LinkedIn y del cual creemos que tenemos muchas similitudes en los distintos países de Latinoamérica. Así que comencemos con el análisis de estas 15 categorías que nos presenta LinkedIn. ¡Vamos! Comencemos con los puestos del 15 al 11. En el puesto 15 tenemos a la categoría de Ciencia de Datos. Los empleos en la categoría de Ciencia de Datos han tenido un crecimiento del 68% en el 2020. Y se espera que siga creciendo. Es una categoría que es, como dice LinkedIn, inmune al COVID y que más bien se potencia ya que ahora tenemos mucho más información alojada en la nube, mucho más información que tenemos que analizar. Entre las competencias que se buscan para esos trabajos está Python, un lenguaje de programación, Apache Spark, análisis de macrodatos, entre otros. Y entre los puestos específicos más demandados en esta categoría se encuentran los ingenieros de datos, los analistas de validación, los arquitectos de datos y los ingenieros de aprendizaje automático. Hoy, este tipo de empleos ya está entre el top 15 de los empleos más demandados en México. No en Estados Unidos, Inglaterra, Finlandia, Singapur o Israel, sino en México, un país muy parecido, con muchas características muy parecidas a los países de toda Latinoamérica. En el puesto 14, entre los empleos más demandados en el 2020, tenemos a la categoría de atención al cliente. Es decir, todos los empleos relacionados al servicio y a la asistencia de los clientes. Esta categoría ha crecido en el 2020 un 58%. Es decir, en el 2020 se generaron 58% más empleos en esta categoría de atención al cliente. Este gran crecimiento que vemos en esta categoría, dice LinkedIn que es fundamentalmente por el cambio en la forma como ahora se vende y se compra en el mundo. Hay muchísima más atención en atender bien a los clientes, ya que ahora muchas de las transacciones, mucha de la compra y venta se hace de manera remota. Entre las competencias más demandadas para estos puestos se encuentran el liderazgo de equipos, la solución de problemas, las ventas, la experiencia de usuario, la atención al cliente. Entre los puestos más buscados en esta categoría se encuentran
el especialista de atención al cliente, el director de experiencia del cliente y ejecutivos de ventas o ejecutivos de experiencia del cliente. Es interesante ver cómo la pandemia nos ha llevado a demandar muchas habilidades tecnológicas, pero también muchas habilidades sociales, muchas habilidades de relacionamiento con el otro, como esta categoría de atención al cliente. En el puesto 13 tenemos a los empleos de la categoría de ingeniería especializada. Esta categoría es una categoría que no se ha visto afectada por la pandemia y ha venido creciendo los últimos 5 años. El crecimiento que tuvo en el 2020 fue de 76%. Es decir, en el 2020 se crearon 76% más empleos en esta categoría con respecto al 2019. Entre las competencias que se buscan en los profesionales de esta categoría está la ingeniería biomédica, la fabricación sin residuos, AutoCAD, sistemas de gestión, ingeniería electrónica. Y entre los puestos más demandados en esta categoría se encuentran las ingenieras civiles, los ingenieros biomédicos, los ingenieros de materiales y los ingenieros electrónicos. En el puesto 12 tenemos a la categoría de puestos empresariales o gerenciales. La pandemia trajo una forma distinta de hacer negocios, dice LinkedIn. Es por eso que se empezaron a buscar distintos perfiles para los puestos gerenciales de una empresa. Un tema importante que señala este reporte en esta categoría específica es que tan solo el 30% de las personas que tomaron estos puestos gerenciales en el 2020 eran mujeres. Un tema importante para tocar con nuestros estudiantes y con nuestros estudiantes en los colegios. Entre las competencias más importantes para los puestos de esta categoría está la estrategia de negocios, el liderazgo de equipos, la negociación y la administración de empresas. Y finalmente, entre los puestos más buscados en esta categoría se encuentran los directores ejecutivos y los directores de operaciones. Y para finalizar estos primeros 5, en el puesto 11 tenemos a los profesionales del comercio electrónico. Esta categoría dice LinkedIn que creció en 58% entre el 2019 y 2020. El reporte señala que se ha cambiado la forma de hacer negocios y muchas empresas han apostado por el comercio electrónico. Las empresas han apostado por fortalecer su cadena logística y desarrollar mucho más sus equipos de marketing. Entre las competencias más demandadas en esta categoría tenemos a la gestión de cadena de suministros, a la gestión logística, a las ventas, a la negociación y al comercio electrónico. Y entre los puestos más demandados en esta categoría tenemos al coordinador de comercio electrónico, al director de cadena de suministros, al asistente de cadena de suministros, al jefe de almacén. Llegamos al top 10 de los empleos con mayor crecimiento del 2020. En el puesto 10 tenemos a los profesionales de la salud mental. El reporte nos dice que la humanidad sufrió una gran presión psicológica en estos días de cuarentena y de pandemia que hemos vivido y que seguimos viviendo. El estudio no menciona la tasa de crecimiento que ha tenido esta categoría en el 2020, sí habla de miles de empleos adicionales, pero un tema importante que señala es que la mayoría de estos empleos fueron tomados por mujeres. El 72% de los empleos en el 2020 en esta categoría fueron tomados por mujeres. También menciona que la edad promedio de las personas que fueron contratadas en estos puestos fue de 25 años. Entre las competencias más demandadas de los puestos de esta categoría se encuentra la investigación clínica, la psicoterapia, la evaluación psicológica y la psicología clínica. Y los puestos más demandados en esta categoría fueron el psicoterapeuta, el psicólogo clínico y el asesor de salud mental. En el puesto 9 tenemos al personal de apoyo sanitario. Esta categoría, y con todo sentido, tuvo un crecimiento del 85% en el 2020. El crecimiento que tuvo esta categoría fue básicamente por el desarrollo de la investigación clínica, donde las mujeres ocuparon el 76% de las vacantes disponibles en el 2020. Entre las competencias o experiencias que se busca en las personas que postulan estos puestos estaba la investigación clínica, ensayos clínicos, farmacia y medicina. Y entre los puestos más buscados se encuentra el director de investigación clínica, asistentes de investigación clínica, médicos especialistas. Empezamos a ver ya en el top 10 el efecto de la pandemia y una mayor demanda de personal de salud. En el puesto 8 volvemos a tener profesionales relacionados a la tecnología. Tenemos a la categoría tecnología. Esta categoría de tecnología creció en el 2020 un 57%. La mayor demanda laboral fue por desarrolladores de front-end y desarrolladores de back-end. Una de las principales razones por la cual se tuvo tan alta demanda de este tipo de profesionales fue porque las empresas de un día a otro tuvieron que llevar su modelo de negocios al mundo virtual, al mundo online. Al mismo tiempo también las empresas tuvieron que gestionar una serie de plataformas para que pueda funcionar el trabajo remoto, el teletrabajo,
con todos sus colaboradores. Entre las competencias más demandadas para los profesionales de estos puestos se encuentran ciberseguridad, experiencia de usuario, Unity, JavaScript, React, SQL. La mayoría de ellos lenguajes de programación. Y entre los puestos más demandados en esta categoría se encuentran los desarrolladores de front-end, los desarrolladores back-end, el ingeniero de informática en la nube y los especialistas en SAP. En el puesto 7 tenemos a la categoría o al sector de los seguros. Ante el temor de enfermarse de COVID, se registró un crecimiento importante en la demanda de seguros de salud y seguros de vida. Entre las competencias demandadas para los puestos de esta categoría se encuentran conocimiento de seguros, negociación, ya ha salido varias veces negociación en distintas categorías, ventas y asesoría financiera. Y entre los puestos más comunes en esta categoría está el asesor de seguros, el asesor financiero y el agente de seguros. En el sexto puesto, ya estamos cerca al top 5, en el sexto puesto tenemos a la categoría de bienes inmuebles. Esta categoría, nos dice el reporte de LinkedIn, ha crecido en un 54% en el 2020. Muchas personas tuvieron que mudarse de casa hacia casas más grandes en caso de necesitar más espacio o por la crisis económica hacia lugares más pequeños. Entre las competencias más demandadas en esta categoría se encuentran el dominio de redes sociales, la negociación y la gestión de bienes inmuebles. Entre los puestos más buscados en esta categoría se encuentra el administrador de propiedades, el agente inmobiliario, el agente de bienes raíces. Ahora sí entramos al top 5, a los 5 empleos más demandados en el 2020. En el puesto 5 entonces tenemos a los especialistas o a los profesionales del marketing digital. Esta es una categoría que en los últimos 5 años no ha dejado de crecer. La pandemia incluso ha acelerado mucho más el crecimiento de los empleos en esta categoría. Los empleos en esta categoría han crecido en el último año un 61%. Han habido un 61% más de empleos entre el 2020 y el 2019 en marketing digital. Las competencias más demandadas para los puestos laborales en esta categoría son marketing digital, marketing de influencers, posicionamiento en buscadores, SEO, Google Ads, Google Analytics, posicionamiento en redes sociales. Y entre los puestos más demandados en esta categoría está el responsable de redes sociales, el analista de marketing, el jefe de marketing digital y el estratega de posicionamiento en redes sociales. En el cuarto puesto, en el cuarto lugar, tenemos a los empleados de la categoría del sector educación. Profesionales del sector educación han sido altamente demandados, sobre todo los encargados de hacer la transformación digital de los colegios, escuelas, institutos y universidades. Entre las competencias más buscadas en los puestos de alta demanda en el sector de educación se encontró conocimientos y dominio del aprendizaje virtual, liderazgo escolar, gestión del aula y gestión del aula virtual. Entre los cargos más buscados se encuentra el tutor académico, profesores de primera infancia y asesor educativo. Entramos al top 3 de empleos con mayor demanda en el 2020. Y en la posición número 3 tenemos a la categoría de servicios creativos. El informe nos cuenta que la alta contratación de personas creativas fue por el alineamiento de un mayor trabajo remoto, un mayor teletrabajo y muchas personas del área creativa que solían trabajar de manera libre y que estaban encantados o estaban buscando trabajar de manera remota. Eso llevó a que las empresas incorporen muchísimas más personas en el área creativa a las cuales antes no tenían acceso. Un punto para resaltar, por ejemplo, es que la demanda de profesionales encargados de la redacción o de redacción creativa subió en 93%. Es decir, se requirieron 93% más personas entre 2020 y 2019 para temas de redacción y redacción creativa. Entre las competencias que se buscaron en los profesionales de esta categoría están la ilustración, la redacción creativa, la pintura, el modelamiento y el modelamiento 3D. Entre los puestos más demandados se encuentra redactor, ilustrador, artista y artista 3D. En la segunda posición tenemos a los desarrolladores de negocio y ventas. Nuevamente encontramos una categoría altamente influenciada por lo sucedido en el 2020 por la pandemia del COVID-19. Las empresas a nivel regional y global se han visto fuertemente afectadas por el COVID-19 en el año 2020 y muchas de ellas han tenido que salir a buscar nuevos negocios, nuevas formas de hacer negocios, nuevos mercados. Es así como los desarrolladores de negocio y las personas encargadas de la venta se volvieron piezas clave
para la sobrevivencia y crecimiento de las empresas en el 2020. Entre las competencias más demandadas para estos puestos laborales está la estrategia empresarial, la negociación, la puesta en marcha de negocios y las ventas. Y entre los puestos más demandados en esta categoría se encuentra el especialista en desarrollo de negocios, el jefe de desarrollo de negocios, el asesor comercial y el gerente de ventas. Y llegamos así al primer lugar. ¿Cuál será la categoría que mayor crecimiento ha tenido en el 2020? ¿Tienen una idea de cuál puede haber sido, qué industria, qué tipo de profesional se ha requerido con mayor necesidad el 2020? Y sin dudarlo, sabemos que es la categoría del sector salud. Específicamente, la categoría número 1 es la categoría de profesionales de salud especializados. En un año de crisis sanitaria, en un año de pandemia, de una pandemia sin precedentes, donde incluso quedó en evidencia nuestros frágiles sistemas de salud, era esperable y necesario una mayor demanda por médicos, enfermeras, personal de salud de primera línea. La demanda de profesional médico especializado creció en 91% entre 2020 y 2019. Ese crecimiento se vio sobre todo en los puestos de enfermería, donde la necesidad de enfermeros y enfermeras creció en un 171%. Entre las competencias más demandadas en esta categoría eran las competencias de enfermería, nutrición, paramédicos y personal de farmacia. Entre los puestos más demandados en esta categoría de profesional médico especializado se encontraban las enfermeras, los enfermeros, los doctores de familia, los químicos analistas y los doctores o los médicos laborales. Esas fueron las 15 categorías de los empleos con mayor crecimiento del 2020 que LinkedIn reportó hace algunos meses. Ahora, antes de cerrar, veamos 3 lecciones que nos podemos llevar a nuestras aulas, a nuestras escuelas del reporte que acabamos de ver. Lo primero es que tenemos que darle prioridad a las habilidades STEM y a las habilidades blandas o habilidades del siglo XXI. Muchos de los puestos que hemos visto demandan altos niveles de negociación, de relación con el otro, de servicio al otro, de atención al cliente, y al mismo tiempo demandan muchas habilidades de ingeniería, de matemática relacionadas a la tecnología. Una segunda lección que nos podemos llevar es que cuando elaboremos, cuando diseñemos nuestros proyectos, cuando pensemos en las actividades que vamos a hacer con nuestros estudiantes, pensemos en estos trabajos, pensemos en estos tipos de empleos que van a ser los que nuestros estudiantes van a tener que vivir y en los cuales van a tener que trabajar seguramente cuando egresen del colegio. Busquemos que nuestros proyectos sean auténticos. Y para que sean auténticos tienen que estar relacionados con lo que está pasando en el mundo más allá de la escuela. ¿Y qué está pasando fuera de la escuela? ¿En qué está trabajando la gente hoy? Están siendo desarrolladores de software, están creando empresas, están creando comercios digitales, están trabajando en la salud mental. ¿Por qué no? Nuestros proyectos también los alineamos a eso que van a vivir posiblemente nuestros estudiantes al egresar de la educación básica. Por último, la tercera lección que nos llevamos es que tenemos que trabajar ya en romper los paradigmas de género. Hemos visto que en la mayoría de puestos laborales donde se necesitan ingenieros, son los hombres los que toman los puestos. Y todo lo contrario, en la mayoría de profesiones donde se necesita temas de cuidado como la enfermería, como la psicología, como la docencia, como la educación, son las mujeres los que toman los puestos. ¿Por qué no rompemos eso y le enseñamos a las mujeres que también pueden ser ingenieras, que también pueden ser buenas científicas? ¿Y por qué también no trabajamos con los hombres para que vean que también pueden ser buenos psicólogos, que también no necesariamente el cuidado de las personas es un rol que las mujeres deben tener? Rompamos esos paradigmas para que vivamos en una sociedad mucho más equitativa en términos de género. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y recordarles que como docentes y pensando en lo mejor para nuestros estudiantes, es importante siempre estar informados con lo que está pasando en el mundo más allá de la escuela. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en @centroabp para más videos como estos y cursos que tenemos disponibles para que crezcas como docente. Un abrazo, cuídate mucho, chao.